Definitivamente la vida es un misterio. Lo que pasa es que poco pensamos en eso, porque eso es lo que hay. Lo que hay es lo que hemos conocido siempre. Llegamos al mundo, nacemos como niños, normalmente tenemos una familia y empieza el camino. Y todo lo que empezamos a ver y lo que nos enseñan es lo que hay, solamente es lo que hay. Pero sí es un misterio, empezando porque la ciencia ha descubierto que nosotros estamos en un universo inmenso, interminable, y que entre todos los astros que hay, nosotros nos encontramos en un pálido punto azul, en medio de una inmensidad y rodeados de otros astros más pequeños, más grandes que el nuestro. La vida es un misterio. Y pasan muchas cosas aquí que vamos conociendo con el paso de la vida, de la niñez a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, a la vejez. Y vemos que hay muchas cosas hermosas en esta vida, empezando por la tierra misma y la naturaleza y todo lo que hay, montañas, ríos, mares, muchas cosas hermosas, frutos, flores, vegetación. Pero pareciera que hay mucha tragedia desde principios de la historia de la tierra. Cuando aprendemos en el colegio, cuando estudiamos, sabemos de guerras, de mortandad, de mucha aflicción con el paso de los años. Y hoy en día estamos en la misma situación. Hay aparentemente más angustia, más desilusiones, frustraciones, peligros. La vida no es fácil, definitivamente no es fácil. Y tenemos enemigos. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, tenemos enemigos. La enfermedad es nuestro enemigo y es algo que está ahí. También la vejez es nuestro enemigo y todos caminamos hacia ella. Y la muerte. Sí, la muerte es nuestro enemigo, porque finalmente tendremos que morir. El panorama de la vida no es muy alentador, porque si la enfermedad es nuestro enemigo, porque sabemos que a nadie le gusta enfermar. Sabemos de enfermedades leves, enfermedades medias, enfermedades horrendas, terribles. Y están a la mano. No sabemos cuándo nos puede tocar una de ellas. A veces llegan en la infancia, a veces llegan en la juventud o en la edad adulta, en la vejez. Y hablando de la vejez es otro enemigo. Perder las facultades físicas y a veces las facultades mentales no es nada agradable. Tenemos que enfrentarnos a eso. Es lo que hay. Es la realidad, que seremos viejos si no morimos antes, pero perdemos facultades para caminar, para ver, para oír, para movernos. Realmente eso no es halagüeño, en absoluto. Y la muerte. Hemos perdido seres queridos, amigos, y nosotros mismos caminamos poco a poco hacia ese momento, el momento de dejar de existir. Eso es lo que hay. Y aparte de esos tres enemigos, hay muchos más. Los odios de las personas, los resentimientos, las venganzas, las agresiones, los grandes peligros que hay en el mundo de hoy, la maldad que sobrepuja la bondad, porque casi a cada lugar que miramos encontramos los efectos de la maldad, situaciones tremendamente dolorosas y difíciles
que han tenido que pasar muchísimos asesinatos, violaciones. Bueno, sería una lista interminable de lo que sucede en este lugar, de lo que sucede en esta vida. ¿Qué esperanzas podemos tener? ¿Qué esperanzas podemos tener en medio de esta situación? Hubo alguien que vivió hace mucho tiempo, más de 2000 años. Fue conocido como Jesús de Nazaret. Este hombre, entre comillas, enseñó que había algo más y que esta vida tenía propósito, que la vida nuestra no había empezado aquí y que la vida nuestra no va a terminar con la muerte. Él habló de un Dios. Él dijo que era su Padre y que era el Padre nuestro también, que era su Dios y que era nuestro Dios, y que Él tenía un reino esperando por nosotros. Explicó muchísimas cosas que realmente llenan de esperanza a la raza humana. Y ese panorama oscuro de enfermedad, vejez, muerte, tragedia, empieza a tener otro tono, otro significado, y llega una esperanza sumamente grande. Este plan que Él nos enseñó puede ayudarnos a tener gozo mientras estamos aquí, en esta tierra, pero aún más la posibilidad de que nosotros tengamos un mundo mejor, porque Él habló de un mundo mejor después de esta vida. ¿Cómo nos sentimos al saber de este hombre que se proclamó como el Hijo de Dios? ¿Cómo nos podemos sentir con esa esperanza que Él nos ha dado? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué hay que hacer? Y ya no pensaríamos en esto es lo que hay, sino qué es lo que habrá más adelante. Y podemos empezar a estudiar todo lo que este Hijo de Dios, conocido como el Salvador Jesucristo, que hizo algo que muchos no entendemos, ni por qué lo hizo, ni qué efectos tiene sobre nosotros. Podemos aprender de Él y de sus hechos y su sacrificio y relacionarlo con las promesas de un mundo mejor. Ahora, en vista que Jesús de Nazaret es aquel que nos ha dado una gran esperanza en la vida, en medio de esta situación caótica que vive el mundo, que siempre ha vivido y que vive hoy, sería bueno observarlo. ¿Qué empezó a hacer Él? ¿Y qué empezó a enseñar Él? Si nosotros creemos en esta esperanza que Él nos trae, deberíamos poner un poquito de atención a lo que Él empezó a hacer y a decir y a enseñar a la gente. Yo voy a compartir con ustedes algunos pasajes de las Escrituras donde cuentan lo que Él empezó a hacer y lo que empezó a decir. Alrededor de sus 30 años, en la zona apareció un hombre predicando en el desierto, conocido como Juan el Bautista. Y él llegó diciéndole a la gente que tenían que arrepentirse y que necesitaban bautizarse. En todo este contexto que necesitamos aprender de esta nueva esperanza, debemos empezar por algo para llegar a un punto central donde entendamos todo el contexto absoluto de esta vida terrenal según las enseñanzas de el Salvador, del Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces empecemos por algo.
A los 30 años él va a Juan y es bautizado por Juan en el río Jordán. Vamos a mirar lo que dice la Biblia al respecto. Dice así: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante dice: entonces acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Seguimos mirando más adelante y encontramos que entonces, dice ahí, Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, en estos pasajes podemos ver que lo primero que hizo, o lo primero que está registrado, es que a la edad de 30 años Jesús va a Juan el Bautista, un predicador que predicaba a la gente que debía arrepentirse y bautizarse, y él va allí y recibe el bautismo. La historia dice que se oyó una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después de esto, obviamente no sigo un relato exacto de las cosas, pero entonces Jesús empieza a predicar. Y lo encontramos aquí, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace un momento yo decía que el mundo en el que vivimos tiene mucha maldad, que ocurren muchas cosas difíciles, trágicas, dolorosas, horribles en este mundo. La maldad, que la maldad sobrepujaba la bondad. Entonces de pronto viene Juan el Bautista y después Jesús, y empiezan a decirle a la gente que eso no es correcto, que esa forma en que vivimos, en medio del asesinato, en medio de la violación, en medio del robo, la mentira, la contención, todo lo malo no es correcto, que no debería ser así, y que nosotros, los seres humanos, deberíamos arrepentirnos de eso y dejar de hacerlo, que nosotros deberíamos abandonar. Y entonces aparece ese concepto pecado, que toda esa maldad es pecado y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Como sabemos, hay cosas leves, medianas y grandes con respecto a la maldad en el mundo. Sin embargo, el Salvador predicó arrepentirnos de lo pequeño, de lo mediano o de lo grande. Así que todos entramos en la condición de la necesidad de arrepentirnos de esa gran maldad que existe en el mundo y que siempre ha existido.
muchas cosas que hacen personas terribles, pero también nosotros probablemente hagamos cosas que aportemos a la maldad que hay en este mundo. Por lo tanto, él empezó a predicar de la misma manera que Juan empezó a hablar del arrepentimiento. Entonces, hay algo que se conoce como el Sermón del Monte. Y aquí él empieza a ser un poco más exacto al hablar de las cosas que en este mundo no andan bien y que son la causa de vivir en infelicidad, angustia, zozobra y todas estas cosas que nosotros perfectamente ya conocemos. Pero él empieza a decir de lo que tienen que arrepentirse o de lo que tenemos que arrepentirnos todos los seres humanos. Por ahí empieza esta historia de esta esperanza para la raza humana, de esta promesa de un mundo mejor. Miren lo que entonces encontramos. Aquí Mateo 5, la Biblia. Y al ver las multitudes subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En estas conocidas bienaventuranzas, Jesús empezó a contrarrestar la maldad del mundo. Sí, esa maldad que, como acabo de decir, conocemos perfectamente, de la que se habla en los noticieros, de la maldad que nosotros vemos con nuestros propios ojos en las calles, de las cuales nosotros nos enteramos por familiares y amigos, toda esa maldad que hay en el mundo. Él empieza a enseñarnos que eso no produce gozo y que debemos cambiar, y que la humanidad necesita abandonar todas esas prácticas que producen infelicidad, y nos llama a que nos arrepintamos de ellas, que las dejemos atrás. Entonces empieza diciendo estas bienaventuranzas. Pero si nosotros seguimos mirando lo que él enseñó, dice acá: en este versículo 21, del Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el asesinato, tan común hoy, tan repetitivo, cada vez más en el mundo. El asesinato, antes conocido por asesinos pagados, por cuestiones de negocios, de poder, etc. Pero se ha convertido en algo tan común que un esposo asesina a su esposa y a sus hijos, o viceversa, la esposa asesina a su esposo y sus hijos, o los hijos asesinan a sus padres. Eso no es tan lejano hoy. Ocurre en diferentes lugares y tal vez seguirá ocurriendo. Por esa razón, él dice: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca.
Entonces, pero él dice que no es suficiente con no matar. Porque aquí en el siguiente versículo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Muchos asesinatos se originan en el enojo y en la ira, absolutamente. El cambio debe ser un poco más profundo en nosotros los seres humanos, en el corazón. ¿Cuánta infelicidad trae el enojo y la ira? Esos momentos en que perdemos el control o que tenemos un temperamento indomable, no trae gozo eso a la vida. Trae tristeza, angustia, miedos. No es bueno. Entonces Él nos dice que, entre otras cosas, los seres humanos debemos abandonar el enojo y la ira. Más adelante, Él dice, en el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ustedes saben todos los efectos de un adulterio. Cuando una pareja se promete amor toda la vida, estar juntos, la fidelidad, y alguien quebranta esa promesa y decide irse con otra persona o simplemente tener intimidad con otra persona que no es su cónyuge. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo a causa de los adulterios, de la infidelidad? Eso es parte de la deshonestidad, de haber prometido algo y no haberlo cumplido. ¿Cuántas mujeres solas, criando hijos, en una situación difícil, teniendo que ser padre y madre? O al contrario, ¿cuántos padres en esa misma situación? Ahora los traumas de los hijos, todo eso no produce gozo. El adulterio, tan común en este mundo, tan común, tan repetitivo, no es bueno. Y eso es lo que causa muchas de las tragedias en este mundo, en esta vida. Bien, pero él dice que no es suficiente con no cometer adulterio. El adulterio está relacionado con relaciones sexuales ilícitas entre personas casadas. Pero también existe algo que se llama la fornicación, que es el mismo acto, pero entre personas solteras. De la misma manera que el adulterio, la fornicación produce heridas, produce daño a muchas personas y las hace infelices. Tanto del adulterio como de la fornicación, Jesús enseñó que habría que arrepentirse de eso. Pero entonces Él dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Muchas de las cosas malas que hacemos los seres humanos, las hemos ido empollando, será el término, las tenemos allí en el corazón y en algún momento salen a luz. Definitivamente el cambio que el Salvador Jesucristo propone a la raza humana es un cambio interior profundo. No solamente el acto físico del adulterio, sino andar pensando dentro de nosotros en cosas como esas que finalmente van a
van a dar a luz el acto. Perdón. Entonces, esto nos dijo él. Más adelante, él habla de cosas como esta, 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y sigue diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mundo lleno de enemistades, el mundo lleno de venganza, el mundo lleno de agresiones, contención, orgullo. Personas maltratando a otros, pensando, aún diciendo que son mejores que otros, racismo, mil cosas que ocurren entre los seres humanos, lo que hacen que nuestro planeta haya entrado en un caos bien difícil, bien difícil. Él dice que no nos venguemos, que seamos personas tranquilas, que nosotros no paguemos mal por mal, que no aborrezcamos a nuestro enemigo. Como están viendo ahí en la pantalla, él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué pasa con eso? Pues ustedes se pueden imaginar un mundo con personas con este tipo de creencia, pensamiento y actitud. En no muchos años, probablemente, todos podríamos tener esa misma cultura. Entonces, lo que tenemos que empezar con esta esperanza que yo hablé desde el principio, que hubo un hombre que nos trajo esperanza, es empezar a mirar de qué hablaba él y tratar de asimilarlo. Él nos trae el concepto arrepentirnos y es claro en decir que la raza humana se ha desviado a la maldad, que la maldad no es buena, que la maldad produce tristeza, desaliento, angustia, y que si nosotros la dejamos atrás, sea pequeña, mediana o grande, que todos cambiemos, podríamos ser felices. Pero aparte de eso, él dijo que el Padre tenía un reino esperando por nosotros. Este sería un buen comienzo, comprender ya con mucha claridad a qué se refiere el Salvador Jesucristo al llamar al mundo a arrepentirse, a cambiar. Bueno, no puedo leerles todo el sermón del monte, pero sí unas partes importantes les he compartido para que empecemos a darnos cuenta cómo acceder a esa esperanza en medio de un planeta, en medio del caos como es hoy, donde hay tantísimo sufrimiento precisamente por el pecado, por no vivir una norma más alta.